Poder estar en tu casa, Padre Celestial, como tu palabra lo dice, Señor, que nadie puede saquear un botín, papito lindo, sin antes no se ata al hombre fuerte, Dios Todopoderoso, y en tu nombre santo, Señor, atamos, Padre Celestial, a ese hombre fuerte, papito lindo, para poder tener libertad, Señor, de predicar tu palabra, Dios Todopoderoso, y que la misma, Señor, venga a ser sembrada en nuestros corazones, y que la misma venga a dar mucho fruto, papito lindo, para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados. Te amamos, te bendecimos y te suplicamos que toda la gloria, la honra y la alabanza te la lleves tú, papito lindo, de principio a fin. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Pueden tomar sus lugares. Uno de estos días, mis amados hermanos, el Señor puso un sentir en mi corazón de hablar de este tema los días martes. Amén. Pero hoy, pues vamos a dar una pequeña continuación del tema. Pero los días martes vamos a estar hablando acerca, miren, si lo quieren tomar así, como con temas relacionados a lo que es la guerra espiritual. Amén. Todos nosotros, mis amados hermanos, estemos espiritualmente hablando bien, estemos espiritualmente hablando mal. Amén. Porque ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, cuando estamos bien, cuando estamos mal. ¿Sí o no? Amén. Pues como repito, estemos bien o estemos mal, vamos a tener que batallar, mis amados hermanos. Yo le decía a una persona de que la Biblia muestra, mis amados hermanos, de que cuando el Señor le dio al pueblo de Israel la tierra prometida, la tierra ya era prometida, ya era una promesa, pero no se la dio solo así, tenga, ahí está, sino los mandó a conquistarla. Y para conquistarla había que pelear, había que batallar. Ustedes y yo lo leemos en la Biblia, algunas veces el pueblo de Israel fue derrotado, pero ¿alguien se recuerda qué les decía Dios cada vez que los derrotaba? ¿Alguien se recuerda? Porque el pueblo de Israel, ustedes se recuerdan, perdió varias batallas. ¿Por qué las perdía? Porque la Biblia dice que en medio de ellos había anatema, que en medio de ellos había algo o había alguien que no estaba haciendo las cosas como se debían de hacer, por lo cual venía el ataque espiritual y entraba frontal. Amén. Miren, la Biblia dice, mis amados hermanos, y ustedes y yo lo sabemos, que en contra del pueblo de Dios dice: no hay agüero, no hay maldición, no hay brujo, no hay hechicería, no hay nada que venga de parte del reino de las tinieblas que nos obligue a nosotros, si somos pueblo de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Así está escrito en la Biblia. La misma Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de la iglesia. Amén. Pero también la misma Biblia dice que así como la golondrina y el gorrión en su vuelo y en su vagar, así la maldición no llega sin causa. Ya para que algo, mis amados hermanos, nos estorbe, con mucho respeto, algo hicimos o algo dejamos de hacer. Amén. Porque Dios, mis amados hermanos, no es un Dios malo. La Biblia dice que Dios es bueno. Amén. Que nuevas son sus misericordias. Pero también la Biblia dice que Dios no tendrá al culpable por inocente. Amén. O sea que si algún error cometimos, vamos a tener que dar cuenta. Eso tengámoslo claro. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice Dios hablando por medio del profeta: venid pronto y estemos a cuenta. Según como sean tus pecados,
si escarlata o rojos como el carmesí, Él los convertiría como la lana o la blanca nieve. O sea, no importa cómo sean, pero ¿en dónde está la clave para que mis pecados cambien? El venir pronto y pongámonos a cuentas. Amén. Ok, entonces les estoy diciendo esto, mis amados hermanos, porque la Biblia nos muestra, y esto ya lo hablamos parte el día martes, pero hoy voy a hacer un pequeño resumen, de que a ustedes y a mí, Dios nos ha hecho un llamado, y es un llamado para que seamos libres, para que vivamos en libertad. O sea, el plan, el deseo, el anhelo de Dios, mi amado hermano, no es que ustedes y yo vivamos enojados, amargados, tristes, deprimidos. No, la Biblia dice que Jesús fue a la cruz, pero dice que iba gozoso, dice que iba contento. No dice la Biblia. ¿Se imaginan si esa cruz la hubiéramos tenido que cargar nosotros? ¿Se imaginan? La Biblia habla de que en el camino había un hombre llamado Simón, al cual le pidieron que llevara la cruz de Jesús. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros si nos hubieran pedido que lleváramos la cruz? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Ni lo conozco. ¿Y a mí por qué? ¿Por qué no? Pues pongan a Judas, ese fue el que lo entregó. O a Pedro, que pongan, si Pedro dijo que no lo iba a abandonar y que hasta la misma muerte. Andaban buscando a Pedro y no lo encontraron. Probablemente, si nos ponen a cargar esa cruz, probablemente lo primero que hubiéramos hecho es empezar a quejarnos, actuar como hasta el día de hoy habemos actuado, de que no nos puede pasar nada porque ya, mis amados hermanos, lo queremos echar todo a la borda. Si la Biblia muestra, acuérdense que yo les di a ustedes un tema de que teníamos que ser probados para salir aprobados. No hay otra forma, mis amados hermanos, de agradar a Dios si no es por medio de la prueba. ¿Por qué la Biblia dice, y vio Dios que era bueno? ¿Cómo se da cuenta uno de que algo es bueno? Hasta que lo prueba. Yo en mi vida había probado el rice and beans y cuando lo probé, qué cosa más rica. Amén, me encanta el rice and beans, pero ¿y si no lo hubiera probado? No supiera que era bueno. Amén. Pues igual pasa con nosotros. ¿Cómo, mis amados hermanos? Dios se da cuenta de que nosotros somos buenos probándonos. Dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. El que es fiel, dice, con las riquezas perecederas, yo le daré, dice la Biblia, las riquezas verdaderas. El que es fiel con lo que no le pertenece, yo le daré, dice el Señor, lo que es de Él, lo que le pertenece. Amén. Pero juntamente con ese llamado, explicábamos que ustedes y yo también tenemos el derecho a ser libres, mis amados hermanos. Es un derecho, y el día martes decíamos de que cuando yo tengo el derecho a la libertad, hablándolo acá humanamente hablando, y alguien está atentando en contra de mi libertad, en contra de mi vida, yo tengo el derecho de buscar a las leyes, de buscar a las autoridades para que me defiendan de aquel que quiere atentar contra mi libertad. Porque si no, ¿para qué existen las leyes? ¿Para qué existe la policía? Algunas veces solo de adorno, pero a veces también sirven para defenderlo a uno. Amén. Pero vamos a avanzar porque eso ya lo hablé de Marta. Vean pues, dice la Biblia en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es lo que me interesa. Hay un llamado que Dios nos ha hecho para que seamos libres, pero para que ese llamado se cumpla, yo tengo que responder. Es como cuando a ustedes los llaman por teléfono y a veces no contestan. Amén, pues no contestamos, entonces hasta que contestemos vamos a poder saber qué es lo que la otra persona, porque esto ya lo hablé. Dice acá, pero esa libertad que Dios nos ha dado, ahí está. Entonces dice, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros. O sea, nos han dado libertad, mis amados hermanos, pero esa libertad no es para darle rienda suelta a la carne, como quien dice, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. No. La palabra libertad significa libertad legítima, libertad del alma, libertad ceremonial y libertad de la esclavitud. Hago un resumen para avanzar a lo que nos quedamos el día martes y vamos a hablar de una escritura pública. Ahorita la van a entender un poquito mejor. Básicamente, cuando la Biblia dice acá que el Señor nos ha hecho un llamado a la libertad, lo resumo acá en esa libertad legítima, libertad del alma, libertad ceremonial y libertad de la esclavitud. Está la libertad del cuerpo, la libertad del alma y la libertad del espíritu. Amén. Entonces la libertad, mi amado hermano, a la cual Dios, escuchen bien, nos está llamando, es una libertad que Dios quiere para nosotros en espíritu, en alma, en cuerpo. Y una de las cosas, no es la única, ¿verdad? Pero si me pongo a mencionar, ahí se me va el tiempo, una de las cosas que estorba el espíritu es la amargura. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con la amargura. Amén. Pero avancemos. Esto ya lo expliqué. Y vean esto, pues. Vamos a avanzar. Aquí les voy a hablar rápidamente, aunque esto no lo hablé el día martes, lo empiezo a hablar el día de hoy, del valor de una escritura pública. Esto que encontré acá, lo que está en verde y en blanco, porque si ustedes se dan cuenta hay una que está verde, amarillo y blanco, blanco, y la otra está verde y blanco nada más. Por esto que dice acá de último, libertad de la esclavitud. Es una liberación espiritual profunda y es un paso de la esclavitud a la identidad de hijos libres de Dios. Entonces, vean, dice acá, el valor de una escritura pública, dice, como el esclavo no podía dar dinero para su libertad, su dueño lo pagaba en la tesorería del templo en presencia del esclavo. Y se hacía, escuchen qué tremendo, una escritura pública que contenía las palabras para libertad. Nadie podía volver a someterlo a esclavitud, por cuanto ahora, esto es parte de la cultura de aquel entonces de Israel, cuando alguien era esclavo, porque ahora ese que era esclavo lo habían comprado por precio, pero ahora pertenecía a un Dios. O sea, no pertenecía a Dios, amén, sino a un Dios, amén. Pero ahora ustedes y yo lo entendemos mejor, de que ¿qué es lo que hace, mis amados hermanos? De que nosotros ya no caigamos en esclavitud, de que ya alguien, podemos decir como dice acá, el dueño pagaba el dinero a la tesorería del templo, nos compraba, amén, y ahora no nos compraba para él, sino nos compraba para un Dios. O sea, eso era lo que pasaba en aquel entonces, literalmente. Llegaba el dueño, pagaba a la tesorería del templo, el esclavo quedaba en libertad y ahora ese esclavo le pertenecía a un Dios. Y no era tanto el dinero que pagaban que hacía que él ya no fuera esclavo, sino lo que hacía que ya no fuera esclavo era que ahora le pertenecía, como repito, esto es en la cultura de ese entonces, ¿verdad?, a un Dios. Ya tenía un dueño. Amén. Ok, ahora pasemos esto para una figura de nosotros. Ustedes y yo sabemos que quien pagó por nosotros fue Cristo. Amén. Nos compró, ¿sí o no? Pero no nos compró, entiéndase, para Él, sino nos compró para el Padre. Y ahora ustedes y yo ya fuimos comprados por precio y ahora le pertenecemos a Dios. Entonces no debería de haber en nuestras vidas ningún tipo de esclavitud, porque ahí lo dice en verde,
nadie podía volver a someter a este esclavo a la esclavitud. ¿Por qué? Porque ya habían pagado por él y ahora él ya pertenecía a un Dios. Amén. Por nosotros ya pagó Cristo en la cruz. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Nos compró para el Padre, y como ahora ya tenemos un dueño, Dios es nuestro dueño, ustedes y yo, ya no podemos, ya no debemos volver a ningún tipo de esclavitud. ¿Me di a entender? Ok, y a la hora, mis amados hermanos, de que alguien, porque miren, cuando alguien ha pasado por esclavitud, se echa de ver, ¿sí o no? Ustedes y yo bendecimos a esas personas pobrecitas, ¿verdad?, que andan ahí de indigentes, pero acaso no se echa de ver cuando alguien es indigente. Tiene muchas características. Ok, entonces se echa de ver cuando alguien también es esclavo, mis amados hermanos. Pero también se echa de ver cuando dejó de ser esclavo. Entonces lo que a mí me llama la atención de esto es de que, vuelvo a repetir, se pagaba un precio y luego ese esclavo le pertenecía a un Dios, y por eso ya no podía volver a ser esclavo. Ya nadie, dice acá, podía volver a someterlo a esclavitud. Y si alguien intentaba someterlo a esclavitud, dice allí en amarillo, y se hacía una escritura pública que contenía las palabras de que ese hombre había sido comprado para libertad. Amén. Ahora lo que está en verde y blanco, esto lo encontré, mis amados hermanos, en un diccionario pues de leyes. Miren lo que dice ese diccionario en relación al valor de una escritura pública. O sea, de que si a ese esclavo lo querían volver a esclavizar, él podía decir, allá en el registro hay una escritura y ahí está mi nombre, y ahí dice que yo fui comprado para libertad. Por si alguien tenía dudas, bueno, se va al registro. Yo no sé si aquí lo permiten, pero allá en Guatemala en el registro hay un libro enorme, inmenso ese libro, y si uno quiere buscar algún documento se lo permiten, pero le cobran un quetzal por cada hoja que le dé vuelta, y el libro es como así. Entonces uno tiene que llevar un dato más o menos exacto de qué página y en dónde está, porque si no empieza a correr y le cobran por cada hoja que le dé vuelta un quetzal. Yo fui una vez y pagué 3 quetzales. Un quetzal son como 62 colones más o menos. Pero ¿y si no hubiera llevado la hoja, el número de página? Empiezo desde el principio y es un libro como de este grueso, grandote, hermano. Saber ni cuánto, ahí estuviera dándole vueltas todavía. Ok, entonces, ¿para qué era esa escritura pública? Para que cuando alguien intentara esclavizar a alguien que ya había sido comprado, tenía una escritura pública, tenía un documento que avalaba de que él ya no podía ser sometido a esclavitud. Amén. Ahora vean esto, repito, esto no es un diccionario cristiano, es un diccionario de leyes en donde encontré esto. Y dice acá, la escritura pública, vean, sorpréndase, yo me sorprendí cuando leí esto. La escritura pública tiene un valor jurídico, social, y no sé si alcanzan a ver ahí desde donde están. ¿Qué más dice? Vean esto. Una vez más, la escritura pública tiene un valor jurídico, social, pero luego dice, y lo que a mí me sorprende es que este no es un diccionario cristiano, es un diccionario de leyes, pero ellos dicen que una escritura pública tiene también un valor espiritual, y no tiene un valor espiritual cualquiera, porque dice un valor espiritual profundo. No vemos que diga ahí que la escritura pública tiene un valor jurídico profundo. No dice un valor social profundo, pero sí dice un valor espiritual profundo. Miren qué tremendo que una escritura pública hasta tiene un valor espiritual.
Yo no sabía eso, mis amados hermanos, pero vean esto. Especialmente, o sea, el valor que la Escritura especialmente lo tiene cuando se trata de formalizar decisiones, escuchen esto, que afectan la identidad. Y si ustedes le pusieron atención a este cuadrito que yo les coloqué acá, dice en el de hasta abajo, libertad de la esclavitud, que es el significado de esta. A libertad fuiste llamados. Uno de los significados es libertad de la esclavitud, y esto significa liberación espiritual profunda, que es un paso de la esclavitud a la identidad de hijos de Dios. ¿Y qué dice acá en un diccionario de leyes, mis amados hermanos? ¿Qué dice que tiene que el valor de la escritura pública? Un significado espiritual profundo cuando se trata de tomar decisiones que afectan la identidad. Si yo les digo a ustedes, descríbanse, ¿cómo se describiría? Solo uno, ¿cómo se describiría? Ni idea, pastor. ¿Cómo creen que los describirían los demás? Porque la forma en la que los demás los describan, esa es su identidad. ¿Será que los demás dirán, puro amor, pastor? Ese hombre, ¡ah! No hay otro como él en toda la tierra. Esa mujer, ¡ah! Es un regalo de Dios. ¿Será que así te describen, mi amado hermano? O te describirán, mire, ella, como dicen ustedes acá, ella es pura vida. ¡Ah! Pero que no se enoje, pastor. Ok, pensemos que así nos describen, pura vida. Pero cuando nos enojamos, ¿quién en realidad somos? ¿El pura vida o el enojado? ¿Cuál será nuestra identidad? Pues, ¿cuál es el conflicto con esto? Es que cuando se nos manifiesta esa identidad, mis amados hermanos, pensemos, enojado, a mí enojado que no me busquen, porque me van a encontrar. Estoy pensando, si yo enojado, mis amados hermanos, hago cosas que normalmente no haría, ¿qué significa eso? Ya les di la respuesta. ¿Qué significa eso? Les doy una idea para que se recuerden. Les dije, descríbanse. Si yo enojado hago cosas que normalmente no haría, contento, le abro la puerta del vehículo a mi esposa. Enojado, le echo el carro. ¿Qué significa eso? ¿En dónde está el problema? ¿Para qué me enoja, pastor? Que no se meta conmigo, ahí está el problema. No, ¿en dónde está el problema de verdad? ¿Dónde? Sí, en la identidad. ¿Pero qué pasó entonces? Contento, yo soy buena gente, pero enojado, soy mala gente. La identidad. ¿Qué? Respóndanme esto. ¿Qué trastocó mi identidad? ¿Por qué enojado no puedo seguir siendo buena gente? Es que ese trastoque de identidad demuestra lo esclavo que soy. ¿Me di a entender? Porque ustedes y yo somos la misma persona, contentos o enojados somos la misma persona. Pero hay gente que, es que cuando se enoja, hasta la mirada cambia, siento que me va a derretir, parece Superman, ojo biónico. ¿Qué pasó? Que ese enojo, mi amado hermano, nos trastoca la identidad, y la identidad trastocada demuestra lo esclavo que soy.
Porque ustedes saben que la Biblia dice, en el libro de Efesios dice, airaos. No dice, en esa parte que les estoy mencionando ahorita, no dice enojaos. Dice airaos. Y ya cuando se habla de airarse, está hablando de ira. Y la ira está un peldaño más arriba que el enojo. ¿Qué dice? Airaos, pero... Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que yo puedo enojarme y aún estando enojado, puedo mantener mi identidad. Debo de mantener mi identidad. ¿Sí o no? Porque ahí dice airaos, pero no peque. Porque si yo me lleno de ira y peco, ¿qué significa eso? Que la ira cambió mi identidad. ¿Y qué fue lo que hizo que cambiara mi identidad? La esclavitud. Ahora la pregunta sería, ¿y esclavo de qué? Miren, en este preciso momento no me acuerdo si es un principado o un gobernador. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre también. El asunto es que hay una potestad ya, o es un gobernador que está encima de todos aquellos que tienen problemas cuando se enojan. Y después de ahí para abajo hay una cadena de operación. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿cómo? Damián. No recuerdo. ¿Qué les iba a decir? De todas formas, como les digo, de estos temas, si el Señor nos lo permite y nos da vida, vamos a estar hablando todos los martes. Amén. Pero por ahorita, que se nos quede esto, de que la escritura pública tiene un valor, mis amados hermanos, cuando están intentando cambiar mi identidad. Amén. Hay una escritura pública que dice para libertad. Amén. O sea, de que esa escritura pública, espiritualmente hablando, ¿verdad?, no nos debería de permitir a nosotros que en medio del enojo pequemos. Respóndanme, ¿por qué? Porque si yo en medio de mi enojo peco, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Ya se los dije. Me trastocan la identidad. ¿Y qué me trastoca la identidad? La esclavitud. Entonces, si en medio de un enojo yo hago cosas que normalmente no haría, eso me demuestra a mí mismo, porque yo lo estoy entendiendo a la luz de la palabra, lo esclavo que soy. ¿Qué significa eso? Si ya pagaron por mí, si ya dijeron ahí, escritura pública para libertad, nadie puede volver a someterlo a la esclavitud. ¿Pero qué significa? Si en medio de mi enojo yo hago cosas que no haría, ¿saben qué significa? Que ciertamente nadie, porque escrito está, nadie me puede meter a mí debajo de ninguna potestad, pero yo solito sí me meto. Entonces la esclavitud, mis amados hermanos, no está en nadie más que en mí. ¿Alguna vez se han visto al espejo cuando están enojados? ¿Sí? ¿Y cómo se ven? ¿Se ven igual de sonrientes? ¿Verdad que, yo no sé, pero como que la cara como que se hinchara o algo así? Como que uno se infla y se pone ahí, empieza a poner verde y a romper la ropa. Y al final sale Shrek, no Hulk. Ok, vuelvo a leer. La escritura pública tiene un valor jurídico, social y espiritual profundo, especialmente, vean esto, cuando se trata de formalizar decisiones que afectan la identidad. Ya hablamos de la identidad, pero luego dice otras decisiones que afectan la herencia. ¿Qué dice el apóstol Pedro que tenemos que hacer ustedes y yo con lo que nuestros padres nos heredaron? Despojarnos, dice. Despojarnos. Amén. Entonces,
si yo no me logro despojar, por ejemplo, allá en Guatemala les he contado, ¿verdad? Algunos, hay un lugar, hay un departamento, creo que aquí le dicen provincia, todavía se me cruza. ¿Qué? ¿Una provincia qué es, hermano? ¿Alajuela es una provincia o no? ¿Sí? Entonces estoy bien. Entonces allá en Guatemala hay una provincia, solo que ya le decimos departamento, que se llama Zacapa, se llama, con Z, Zacapa. Y le tienen una canción que dice: soy de Zacapa, tierra caliente. La cosa es que Zacapa tiene la fama de que ahí los hombres son muy machos, bigotudos, pero con su machete. Y cualquier problema en Zacapa, antes se arreglaba a machetazo limpio, ahora a balazo. ¿Por qué? Porque soy de Zacapa. Ahí en Zacapa no se permiten muchas cosas. Hay otro lugar llamado Patulul. Ahí no se permiten ni los adulterios. Agarran a uno adulterando, lo matan, lo queman. Gracias a Dios soy de Costa Rica, pastor. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque por la zona es muy caliente, los hombres son demasiado violentos. Herencia. Y resulta que, ¿y si mi papá era de Zacapa? Mi papá no es de Zacapa, tranquilo. Entonces, si mi papá era un hombre muy violento, enojado, mujeriego, peleonero, y eso me lo heredó, ¿qué soy yo ahora? Soy de Zacapa. ¿Qué soy yo ahora? Puedo ser un hombre que tal vez no soy de bigote y machete, pero cualquier cosita me enoja. Cualquier cosita ya estoy rematando, ni busco quién me las debe, sino quién me las paga. Primero que se pone enfrente, primero que me llevo. Hay una escritura pública que dice de que tú y yo fuimos comprados para libertad, no para estar peleando. Pero si se me manifiesta esa herencia, una vez más volvemos a la carga. ¿Qué estoy diciendo ahí? De que la esclavitud se está manifestando. La Biblia dice, no lo digo yo, el apóstol Pedro lo dice: despojémonos de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, probablemente no recibimos un te amo de nuestros padres, un abrazo? No sabemos qué es que un padre esté en la escuela, en el colegio, un día del padre, un día de la madre. No sabemos. Ok. No, y no podemos de que porque a mí mis papás así me criaron, así voy a criar yo a mis hijos. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que romper, despojarme de esa herencia, porque hay una escritura que dice que tú y yo fuimos comprados para libertad, no para esclavitud. Amén. Entonces, que Dios nos libre, mis amados hermanos, de que en algún momento, por eso también algo muy delicado es: no le digan a sus hijos igualito al papá. No está igualito al abuelo, machetero igual. ¿Por qué? Porque los están haciendo vulnerables. Aunque se parezcan, no los atemos diciendo igual a la mamá, igual al papá. ¿Por qué? Porque si nos salen iguales de verdad, mejor que digan como decía el apóstol Pablo: imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Y que un día digan: este se parece al Señor Jesús. Amén. Y no que digan cuando aparecemos nosotros: Jesús, María, José. La propiedad. Entonces, ¿en qué momento cobra valor una escritura pública? Cuando alguien está intentando dañar mi propiedad. Y la libertad, mi amado hermano, te pertenece. Pero voy a avanzar porque hay algo que les quiero dejar. Vean esto. Aparte de esto, también cuando alguien está, miren esto, cuando alguien está intentando dañar tu compromiso. Dentro de un matrimonio hay muchas etapas dentro de un matrimonio. Amén. Yo no sé, les pregunto a los casados,
Todos los días su esposo o su esposa les dice, te amo. Todos los días le dicen ustedes a su esposo o a su esposa, te amo. ¿Y por qué siguen juntos si no hay ni siquiera un te amo? Porque hay algo, mis amados hermanos, que a veces es mayor dentro del matrimonio, que es el compromiso. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando uno se casó, bíblicamente hablando es amistad, compromiso y matrimonio. Entonces, si algo tiene que permanecer, mis amados hermanos, dentro de nuestras relaciones, es el compromiso. Pero ¿qué va a intentar hacer la esclavitud? Quitarte ese compromiso. Amén. En términos generales, la escritura pública es un documento legal autorizado por un notario público que da fe de actos, contratos, declaraciones, miren esto, con plena validez ante la ley. Entonces, aquí entra lo delicado, mis amados hermanos. Jesús dijo en una oportunidad, el príncipe de este mundo, dijo, está por venir. Pero él, escuchen bien esto, pero él no tiene parte en mí. Y dice la Biblia que Jesús ascendió a los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Él no tiene parte en mí. Que todo lo que Jesús era y tenía le pertenecía al Padre. No había ningún rasgo de maldad, de iniquidad, de pecado, nada que le perteneciera a Satanás, nada de Satanás había en Jesús. Por eso ascendió. Entonces, lo delicado es de que la escritura pública tiene una validez ante la ley. Miren esto, les voy a contar una medio parábola ahí, a ver qué piensan. ¿Qué piensan ustedes de lo siguiente? Hay un rey que un día llega un hombre mendigo y llega a su puerta pidiendo alimento. El rey le permite que entre a su casa, le da alimento. El hombre mendigo come. Ya llegó la hora de retirarse, pero está lloviendo. Viene el rey y le presta, ¿cómo le dice? ¿Sombrilla, paraguas o cómo le dice? Una sombrilla. Le presta su sombrilla, la sombrilla real, porque es el rey. Se la presta y el mendigo se va. Si es un préstamo, ¿qué esperan? ¿Qué esperamos? Si es un préstamo, que la devuelva, ¿verdad? Pasa el tiempo y el mendigo no devuelve la sombrilla. Un día el rey sale a caminar y encuentra al mendigo bien dormido y a su lado la sombrilla. Como la sombrilla es del rey, el rey la toma y se la lleva sin decirle nada al mendigo. Cuando el mendigo se despierta, le dicen que el rey tomó su sombrilla y se la llevó. El mendigo indignado va ante la ley a poner una denuncia en contra del rey por su sombrilla. ¿Creen ustedes que esa denuncia va a prosperar? ¿Por qué no? Porque la sombrilla es del rey, punto. ¿Y para qué nos contó todo eso, pastor? Porque a veces, mis amados hermanos, yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Decimos amén. Pero a veces llegamos nosotros, mis amados hermanos, ante la ley a poner una denuncia en contra de un hermano, de una hermana, del esposo, de la esposa, del pastor, de la pastora, sabiendo que hay algo de mí, pero hay algo dentro de mí que le pertenece al enemigo. ¿Me di a entender?
¿Irá a prosperar eso? ¿Irá a prosperar que yo vaya ante la ley a denunciar a mi hermano sabiendo que los mismos errores cometo yo? ¿Irá a prosperar? No, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque los mismos problemas que comete él, los puedo cometer yo. Entonces, ¿en dónde está la clave acá, mis amados hermanos? En que ustedes y yo no tengamos nada de parte del reino de las tinieblas en nuestra vida, porque a veces va a llegar Satanás a pedir lo que es de él. Y Satanás es legal. Satanás va a llegar ante la ley, mi amado hermano, a exigir lo que le pertenece. Un ejemplo bíblico. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a Jesús? Que Jesús nos dice, mira, menciona su nombre, Satanás te pidió y te va a dar una zarandeada. ¿Qué le hubiéramos dicho? Pero le dijiste que no, ¿verdad? No le diste permiso. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero yo ya oré para que tu fe no falte. ¿Por qué lo pidió? ¿Ah? Para probar su fe. Pero según el ejemplo que les puse de la sombrilla del rey, ¿por qué lo pidió? ¿A dónde los discípulos se les metió Satanás? ¿A quiénes se les metió? ¿A Judas? ¿Y a Pedro? No le dijo Jesús. Jesús está diciendo que ya le toca partir. Y dice la Biblia que Pedro se lo llevó a solas. Así dice la Biblia. Para regañarlo, dice. Pedro regañándolo porque le estaba diciendo que no fuera a la cruz. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Solo estás pensando en las cosas de los hombres, pero no estás pensando en las cosas celestiales. Entonces, ¿por qué Satanás pidió a Pedro? Porque Pedro tenía algo de Satanás. No negó a Jesús. ¿Ustedes creen que Pedro negó a Jesús solo porque sí, por miedo? No, lo negó porque Satanás se le metió. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Por lo mismo, porque se le metió. Entonces muchas veces, mi amado hermano, no nos damos cuenta de que Satanás nos está pidiendo para zarandearnos. ¿Por qué? Porque le hemos dado permiso según las leyes. Porque él tiene una escritura pública que dice: este me pertenece. ¿Por qué? Porque hay una canción que cantaba cuando era niño que decía: cuidadito mis ojitos lo que ven, pam pam, cuidadito mis ojitos lo que ven, porque Dios arriba está ahí, Él te cuidará. Cuidadito mis ojitos lo que ven. Y si no cuidamos nuestros ojitos, esa es la escritura pública, es el permiso, esa es la ley que Satanás tiene para pedirnos. ¿Y qué dijo Jesús? Lo único que yo puedo hacer, por cuanto le has dado permiso, es orar para que tu fe no falte. Y le pegó una zarandeada que terminó negando a Jesús. Entonces muchas veces, mi amado hermano, las cosas que nos pasan en esta vida no tiene la culpa nadie más que la falta de libertad que nosotros tenemos. O en otras palabras, que la esclavitud que nosotros tenemos. Y de esa esclavitud se agarra Satanás para pedirnos con ley, con permiso. Miren, otro ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el que intentó matar a los judíos en los tiempos de Esther? Amán. Es que me confundo con Amán. Figura el diablo. Le dice al rey: hay un pueblo por ahí que no te sirve, que no sigue tus leyes, matémoslo. El rey le dice: levanta un decreto para que todo ese pueblo muera. Ya cuando se sabe todo, se descubre todo, sabemos que Amán termina ahorcado en la horca de Mardoqueo.
pero la ley estaba activa. ¿Y qué hace el rey? El rey no pudo cancelar aquella ley que él mismo había ordenado, sino ¿qué fue lo que hizo? Le dijo a Mardoqueo, creo que fue, ve y levanta otro decreto. Miren, no anuló el decreto, no anuló la ley que Satanás había levantado, figura de Amán, sino ¿qué fue lo que hizo el rey? El mismo rey dice, yo no puedo anular un decreto dado por el rey, y él era el rey y no podía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Levanta otro decreto, le dice, que todos aquellos que intenten matar a los judíos, que sepan que por medio de este decreto, los judíos tienen el permiso para defenderse. Pero anuló el primer decreto, que era que los mataran. No lo anuló. Entonces a veces, mi amado hermano, por nuestras mismas formas de ser, de actuar, de pensar, de hablar, se nos levantan decretos que a veces ni el mismo rey puede anular. ¿Por qué? Porque le hemos dado permiso a nosotros mismos a Satanás, y lo único que él puede hacer, te voy a levantar otro decreto, defenderte o aguantarte. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. Todavía tengo un tiempecito. Miren esto, Colosenses 2:13. Ustedes, dice, estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados, pero Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Vean esto, teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. Entonces, ¿qué le da a Satanás? Permiso para llegar con una ley, con una autoridad, con una escritura pública delante de Dios, que ustedes y yo no cumplamos la ley de Dios. Porque si yo no cumplo la ley de Dios, ¿eso qué significa? Que soy un infractor de la ley de Dios. Y de ahí se agarra Satanás, ¿para qué? Para acusarme con la misma ley de Dios. Sigo leyendo. Pero Dios nos perdonó la deuda, escuchen, y clavó la cuenta en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso. Entonces, vean qué interesante esa cita, mis amados hermanos. Dios, dice, le quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad sobre nosotros, si no cumplimos lo que escrito está. Entonces vuelvo a repetir, ¿qué le da derecho a Satanás de pedirnos, de reclamarnos que ustedes y yo no cumplamos la ley? Pero aunque no cumplamos la ley de Dios, ¿verdad? Entiéndase lo que Dios quiere que yo haga. Yo puedo llegar delante de Dios, pedirle perdón, y Dios, dice ahí, le quita la autoridad, le quita el permiso a los espíritus que tienen autoridad para estorbarme. O sea, en otras palabras, ningún espíritu inmundo, demonio o lo que sea, mi amado hermano, tiene permiso para estorbarnos si no se lo dan. ¿Y quién le da permiso para estorbarnos? Nuestra falta de cumplimiento de la ley de Dios. Vean esta otra. Solo del 2:14 dice: y cancelada, miren, la cédula del decreto firmado contra nosotros, que nos era contrario, la quitó de en medio clavándola en la cruz. Vean esto. Entonces se dieron cuenta, ¿verdad? La Biblia muestra ahí que había un documento legal en contra de nosotros. ¿Se han dado cuenta? Vean lo que dicen las otras versiones. Aquí es donde yo me asusté. Esta dice nada más que había una cédula del decreto firmado en contra de nosotros. ¿Y por qué ese documento estaba firmado en contra de nosotros? Según los versículos acá, porque nosotros no cumplimos la ley de Dios. Teníamos una deuda porque no cumplimos la ley de Dios. Y aquí dice que esa deuda fue cancelada, la cédula del decreto fue cancelada, aunque estaba firmada en contra de nosotros. Pero vean qué dicen otras versiones. Leo esto y con eso termino. Dice que había una deuda, que había una nota ahí de deuda. Canceló, dice, la nota de cargo.
Miren esta otra, la ley escrita. Entonces, en nuestra contra había una ley escrita, borrando, miren esta, toda escritura adversa. Entonces, ¿por qué el enemigo nos estorba, mis amados hermanos? Porque tiene una escritura. Ahorita me acordé de la India María, no sé si alguien la habrá visto, la India María. Y las escrituras las tiene cada uno. Entonces, ¿por qué el enemigo nos estorba, mis amados hermanos? Porque tiene una escritura que nos es adversa, es en contra nuestra. ¿Y por qué la tiene? ¿Alguien me puede responder por qué la tiene? ¿Por qué tiene permiso de estorbarnos si yo soy cristiano? ¿Y cómo se la damos? Volviendo a la esclavitud. Ha cancelado el documento de deuda, anuló el comprobante de nuestra deuda. Miren anulando el código escrito, ha destruido el acta de las acusaciones, borrando el acta de los decretos. La cédula escrita en forma de decreto fue anulada. Ha destruido el documento acusador, rayendo la cédula. Miren, esto es interesante, hermano. Rayendo, lástima que ya se me fue el tiempo, la cédula de los ritos. Mi amado hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero es que muchas veces muchos cristianos caen porque detrás de ellos, mis amados hermanos, hay, como lo dice ahí, ritos, hay espíritus inmundos, hay gente, mi amado hermano, malvada, que se reúne para hacernos daño, pero no tienen ningún derecho, ningún permiso si tú y yo estamos alineados a la ley de Dios. Pero todo eso entra directo y nos estorba cuando se nos olvida cumplir la ley de Dios. Tú no creas, mi amado hermano, que los problemas entre nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, son promovidos por Dios. Hay algo detrás. Miren, por eso es que esas fechas de la Semana Santa, esas fiestas que hacen ahí de San no sé qué, todo eso no es casualidad, todo eso tiene un fin, todo eso tiene un porqué, no son casualidad. ¿Por qué creen ustedes, mis amados hermanos, que en diciembre y en la Semana Santa, en esas fechas, ¿verdad?, es cuando menos gente hay en la iglesia? Porque todo eso se ha venido preparando. Los satanistas se reúnen, tienen sus puntos de reunión, y el fin, ¿cuál es? Estorbar a la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque somos los únicos que profesamos a Cristo. Y si ustedes y yo estamos metidos dentro de una iglesia evangélica, nos van, mis amados hermanos, a estar lanzando ritos. Otro día hablamos de todo eso. Dice, miren, se borró el peligro de los cargos, cancelado el recibo, el documento acusatorio, y por último dice, borrando la escritura de ordenanzas. Y recuérdense que todo eso, lo leímos, estaba firmado en contra de nosotros. Pero Dios dice ahí que Dios ya les quitó la autoridad a esos poderes, mis amados hermanos, a esos espíritus, ya les quitó la autoridad, ya les quitó el poder. ¿Decimos amén? Pero ¿y por qué me estorban, pastor? Si ya Dios les quitó la autoridad, ¿cuál es la gana de estarme molestando? Que les damos permiso. ¿Cuándo? Se los vuelvo a leer. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos en contra de nosotros. Una escritura pública. Entonces, mi amado hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús, y con esto termino. Si tú y yo le hemos abierto nuestro corazón al Señor, tenemos que tener temor al Señor de no portarnos mal. Aunque la gente, mi amado hermano, te pellizque, te haga daño, no te portes mal. No te portes mal. Decimos amén. No actuemos igual que ellos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo igual que ellos, espiritualmente hablando, voy a estar firmando una escritura que le va a dar permiso a Satanás el día de mañana de poder llegar y estorbarme. Pero si yo tengo temor a Dios, amén,
puede venir lo que pueda venir, yo no le voy a fallar a Él. Yo no me voy a consagrar para que mi esposa piense que yo soy una persona buena, ¿no? Yo me voy a consagrar por amor, por respeto, por temor a Dios. ¿Decimos amén? Lamentablemente tengo que terminar, mis amados hermanos, pero el tema no termina acá, todavía sigo yo hablando. Y termino con esto, Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, escuchen bien, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Entonces el Señor ya nos hizo libres. Pero ¿por qué esa acta de decretos? ¿Por qué esa escritura pública vuelve a cobrar derecho? Porque yo soy el que se somete solito. ¿Se recuerdan el día más que yo les decía, mi amado hermano? Nadie es responsable de tu libertad. Tu esposo, tu esposa, el pastor, la pastora, tus hijos, tus hijas no son responsables de tu libertad. El único responsable de su libertad soy yo. Nadie. El único responsable de tu libertad eres tú, nadie más. Y si a ti te esclaviza lo que diga tu esposa, lo que diga tu esposo, lo único que se manifiesta ahí es la esclavitud que aún llevamos por dentro. Porque yo soy el responsable de mi libertad, mi esposo no, mi esposa no es responsable de mi libertad. ¿Por qué? Porque ella no va a llegar a dar cuentas por mí. Yo voy a dar cuentas, dice la Biblia, de todo lo que hice mientras que estuve en este cuerpo, no en el cuerpo de mi esposa. Amén, amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.